Si a mí me preguntaran si yo volviera a empezar, si buscaría de inmediato tener un local aparte, mi respuesta, en mi opinión, sería no. Creo que hubiera quedado muchísimo más tranquila extendiendo el tiempo lo más posible en mi casa. Esta sección se llama Cosas que yo haría o que no volvería a hacer si empezara un negocio de repostería desde cero. ¿Qué hay a todos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos por acá en este formato que quiero hacer un poquito nuevo, tipo un video podcast, contándoles a través de mi experiencia cosas que a lo mejor aconsejo o no aconsejo, dejando muy claro que yo no soy una experta en esto, no soy una consultora ni asesora profesional financiera super wow, sino que, pues, a ver, ya llevo algunos años en esta actividad de hacer repostería, de hacer pastelería. Digamos que he pasado por trabajar desde mi casa, por tener una tienda, por dar clases, por tener local, por embarrarla 1500 veces, porque así es que uno aprende en la vida. Y dije, quiero hacer una sección donde, si a lo mejor a través de mi experiencia la gente oye y le puede llegar a servir para bien o para mal. Para compartirlo o no, es súper válido uno, digamos, un punto de vista, decir estoy de acuerdo o también no estoy de acuerdo, pero hagámoslo de manera respetuosa. Sí, yo aquí de antemano estoy diciendo que no tengo la verdad absoluta, es simplemente una opinión experiencial que se ha formado pues como por todo lo que yo he hecho en la vida y que creo que puede llegar a servirles a muchos de ustedes. Lo primero que quiero empezar hablándoles es un poquito de mi historia, digamos un fundamento de por qué yo voy a venir aquí a hablar de esto, pues porque, bueno, uno también podría hablar de lo que sea y no tiene que ser un experto, pero digamos que sí para que ustedes vean como el trasfondo de lo que hay y el contexto y de por qué vengo a decir lo que digo. Cuando yo empecé en todo este mundo dulce, lo hice desde mi casa, muy como un sueño, muy como un hobby, la verdad. Yo, no sé, me desestresaba cocinando, no solamente cosas de dulce, también cosas de sal. Pero digamos que llegó un punto en que la cocinadera era subidita, o sea, yo hacía bastantes cosas y si bien yo se las empezaba a regalar que al tío, al primo, al portero, al vecino, al hermano, al amigo, al que fuera, pues ya llega un punto en que uno dice, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy cocinando demasiado y pues qué tan chévere. Si a lo mejor mi hobby puede ser autosostenible, pues hagámoslo. Y yo por eso empecé a vender los productos que hacía, de verdad que sin ánimo de pensar que yo me iba a terminar dedicando en esto en la vida. De hecho, yo estudié Derecho como primera profesión, ya no ejerzo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque pues lo que me apasiona es esto. Pero cuando estaba en la universidad, yo llevaba un tupper o un recipiente a la universidad con cupcakes, con brownies, con cositas que yo hacía por hobby, que no tenía nunca ningún estudio, ni formal ni informal. YouTube cuando eso existía, pero digamos que no era lo que es hoy en día. Y sí que había algunos libros de cocina, pero pues claro, te tocaba ir a la librería, comprar el libro, verlo, ensayar y toda la cosa. Entonces ahí digamos que vendía un montón de productos y la cosa se me fue creciendo hasta darme cuenta que eso era mi pasión. Si quieren una historia pues larga y tendida como de lo que me pasó y de cómo llegué en este mundo, aquí en el canal está por si lo quieren ver, abajito se los dejo. El caso es que yo creo que uno llega a un momento en que encuentra una disyuntiva en que dice, ok, estoy trabajando desde la casa, ya estoy haciendo muchos postes, ya uno va teniendo más pedidos. Y llega un punto en que yo creo que todos hemos pasado por ahí, o al menos muchos, en que empezamos a soñar y empezamos a decir, hombre, sí, yo quiero hacer esto, pero yo quiero tener mi propio local, yo no lo quiero tener desde la casa, me sueño con tener una tienda y uno empieza a soñar y a soñar y es válido soñar. Primero no cuesta nada y segundo nutre bastante el alma y la imaginación y la creatividad. Pero si a mí me preguntaran si yo volviera a empezar, si buscaría de inmediato tener un local aparte, mi respuesta, en mi opinión, sería no. Yo explotaría la casa, les digo, a lo que dé. O sea, yo lo hice varios años y varios años trabajé desde mi casa y toda la cosa, pero creo que si me hubiera quedado un poco más de tiempo en la casa, hoy en día estaría más tranquila porque no hubiera tenido que incurrir en la toma de otras decisiones que conllevan pues tener un local, ¿cierto? No quiero aquí pretender, digamos que blindar los sueños de nadie, ni no sé, como que aguar la fiesta aquí ni nada, no. Es algo que sí se puede y si ustedes ya tienen su local, qué chévere.
se puede, es rentable, es bacano, es muy satisfactorio, es muy exigente, pero creo que esto está más dirigido a las personas que empiezan con este sueño desde su casa y que uno muchas veces es muy acelerado. Creo que estamos en una onda de mucho inmediatismo, de querer las cosas ya, incluida yo, porque me ha pasado, o sea, si les vengo a decir esto acá es porque quien más que yo ha vivido, digamos, esa experiencia con sus pros y sus contras. Y a ver, si yo hubiera podido extender un poco más el tiempo de estar en la casa, de ahí conseguir una facturación para poder tener, digamos, un fondo de ahorros importante que luego me sirviera para a lo mejor sí migrar, porque el negocio llega un momento en que lo pide. Creo que hubiera quedado muchísimo más tranquila extendiendo el tiempo lo más posible en mi casa. En mi historia, digamos, no se pudo porque yo vivo con gatos, vivo con mi mamá al momento y nosotros nos cambiamos de casa. Cuando nos cambiamos para acá, pues la cocina de esta casa no tiene una puerta que es cerrada, es una cocina semiabierta y digamos que por eso yo me obligué un poco a salir, a buscar un local afuera, porque yo decía, Dios mío, los pelos de los gatos en los productos, en ese momento vendía productos, ya me dedico pues al tema educativo, a dar cursos principalmente, pero no sé, hoy en día digo, ay, más bien hubiera invertido en ponerle una puerta a la cocina, encerrarlo y seguir trabajando ahí, digamos que la mayor cantidad de tiempo posible. Obviamente eso tiene un panorama y es que todo en la vida tiene sus pros y sus contras y yo quiero sustentar, digamos, porque estoy diciendo que entre más tiempo puedan quedarse en la casa, muchísimo mejor, aunque sé que la idea y el sueño y esa ilusión de muchos es no, quiero tener mi propio local y sacar el negocio de la casa y ahí me va a ir mejor y voy a poder producir más y todo. En parte es cierto, pero digamos que traigámoslo a la realidad, ¿sí? Yo apunté por aquí unas cositas y es que, digamos, el hecho de que uno salga de la casa, como les decía, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida. Pero yo quiero empezar hablando por lo bueno de trabajar en la casa. Trabajar en la casa hace que uno no tenga que disponer ni tiempo ni dinero en transportarse, porque trabajas ahí, estás ahí, no te tienes que transportar. Yo siempre recomiendo pedir los insumos a domicilio porque esos tiempos de desplazamiento quitan mucho tiempo y el tiempo de una persona es mano de obra, es estar pagándole el salario, así sea a ustedes mismos. Pues vale, sí, uno no lo ve, pero vale. Entonces, si estás en la casa, pues no tienes esa necesidad de moverte tanto. Por ende, quienes tienen hijos o quienes tienen personas a cargo, pues digamos que pueden estar un poco más pendientes de más actividades a la par de que están trabajando. También, digamos que tienen un ahorro significativo en costos, porque el hecho de que tú te vayas para un local pues implica pagar un arriendo y servicios y demás. En una casa se puede optimizar porque si bien van a aumentar los servicios públicos, pues también hay gran proporción de eso corresponden a los de una casa. Y cuando uno se va a pagar servicios públicos a otro local o a otro apartamento, yo que sé, a un sitio aparte, pues digamos que no solo te cobran lo que consumes, por lo menos aquí en Colombia siempre cobran un cargo básico y de ese cargo básico pues empieza de ahí hacia arriba. Adicionalmente, en la casa uno no tiene que pagar arriendo extra. Si lo pagas por tu casa, pues lo estás pagando por vivir, por habitar. Pero digamos que irse a otra parte es pagar pues un costo extra de arriendo. Que a ver, digo, no está mal si realmente es necesario y si realmente el negocio lo soporta. Pero a veces nos aceleramos, hablo un poquito más cuando uno está empezando este negocio, cuando uno, digamos que no tiene las ideas tan organizadas porque uno quiere todo un poquito así. Y ahí es donde yo recomendaría que extendieran y prolongaran el tiempo en trabajar en sus casas la mayor cantidad de tiempo posible. Además es súper rentable. Yo creo que la época de la vida en donde más me ha quedado dinero a mí, de los postres que hacía, de todo lo que he hecho, es cuando trabajaba en la casa, precisamente porque no tenía esa carga de costos fijos tan alta, sino que era pues mucho más baja. También tiene sus contras. Tiene sus contras y es que como uno está en la casa, uno trabaja más tiempo, porque uno desde que se levanta hasta que se acuesta está pensando. Pero yo creo que eso pasa porque uno procrastina mucho, porque uno pospone actividades, porque uno entre el tiempo de trabajo hace una cosita, hace la otra, para un momentico allí, después de almorzar, ay, me voy a recostar un momentico, en fin. Pero si uno realmente fuera disciplinado y se estipulara un horario para trabajar, pues es cuestión de fuerza de voluntad. Con la fuerza de voluntad no se nace, se forja, se forma
digamos es de disciplina. Búsquense si quieren en Spotify un podcast de Enrique Rojas que habla sobre la fuerza de voluntad. Es súper chévere, es un podcast como de 10 minutitos. Es muy, muy, muy bacano porque es algo que se puede forjar. ¿Con qué? Con pequeños hábitos. Entonces creo que es un contra que si no lo sabemos manejar, sí se nos baja todo el tiempo desde que uno se levanta hasta que se acuesta trabajando, pero que si uno se estipula horarios, pues digamos se podría llegar a manejar. ¿Por qué? Porque uno en la casa tiene otras cosas que lo distraen, está el televisor, está el hijo quienes los tienen, está los quehaceres de la casa y demás, pero eso también tiene sus ventajas, porque si te fueras a otro lado, pues entonces habría que de pronto tener también esa disciplina de separar tiempos en los que haces los quehaceres de tu casa y tiempos en los que vas a trabajar. ¿Yo por qué digo de prolongar, de quedarse en la casa la mayor cantidad de tiempo posible? Uno sueña mucho, uno se imagina mucho, uno de verdad en la cabeza todo es color de rosa, de corazones, bombos, platillos, pero cuando uno llega a la realidad a tener que asumir un arriendo, a tener que asumir otros servicios públicos, a tener que asumir la adaptación de un espacio para trabajar, porque eso no es como que, ay, uno llegó y ya está todo listo, no. Eso uno llega y eso hay que poner adaptaciones eléctricas para poder conectar que el horno, que la licuadora, que la batidora, que yo no sé cuántas. Toca hacer arreglos de agua, pues para que salga el agua y por ende desagüe, para poder que drene el agua sucia. Hay que hacer adaptaciones, yo qué sé, de gas por si tiene gasodomésticos. Bueno, de una cantidad de cosas que, repito, hay negocios que ojalá todos sean muy prósperos y ojalá todos tengan el rendimiento financiero como para poder tomar ese tipo de decisiones de manera tranquila, pero cuando son decisiones aceleradas que generan un estrés en una presión de cómo puedo, cómo, porque uno por lo generalmente lo hace por sueño, por impulso. Pocas veces, y felicito a quienes los hagan, en mi caso fue una cosa que me tocó tomar la decisión y más o menos sin cabeza me metí en esa vaca loca de salir de la casa. Pero si lo hacen juiciosamente, con una decisión financiera, con, digamos, con unos números asentados, que ustedes vean que sí pueden soportarlo, los felicito, supremamente responsable y así se debe hacer. Pero si uno está en la casa, digamos que iniciando un negocio, los negocios requieren sus etapas. Y yo creo, ahora que les hablaba un poquito del tema de la inmediatez, hoy en día si no nos contestan un WhatsApp en un minuto, ya nos morimos y decimos, no, no me contesta, qué rabia, muy lento, no sé qué. Ustedes se han puesto a pensar que antes les tocaba escribir una carta a puño y letra, esperar meses a que la llevaran a caballo de un sitio a otro, a que la persona la leyera, si le daba la gana de responder, la respondiera y luego la retornara. Y así se daban negocios, y así se daban relaciones amorosas, y así se sostenían amistades, y se sostenían familias. Entonces yo creo que con el tiempo y con la tecnología, si bien es muy buena, porque permite también pues hacer acercamientos chéveres y llegar a sitios en milésimas de segundos, hablar con seres queridos que están lejos, en fin, también tiene una parte nociva y es que sí, se nos volvió todo súper inmediato. Y no solamente en las telecomunicaciones o en comunicarnos con el otro, sino en esto también, en querer ya, salir de la casa y monté un negocio más o menos ayer y ya lo quiero afuera y ya lo quiero con un local y ya lo quiero con la vitrina y ya lo quiero con 80 clientes y ya lo quiero súper próspero. Esa es la actitud, ese es el positivismo, pero también hay una realidad. También hay una realidad de que uno no abre un negocio y al otro día está súper lleno. Bueno, puede que en la inauguración sí, porque a uno lo apoyan muchos amigos, familiares y gente conocida y tal. Pero al paso de los días pasa la novedad y ahí es donde uno empieza a decir, hombre, los negocios es normal, tienen altos y bajas, pero los costos siguen ahí, las facturas siguen llegando. Entonces, a lo que yo los invito y por muchas cuestiones como les digo, con sus pros, sus contras, que evalúen muy bien, pero que no se desenfoquen y no pierdan sus sueños de a lo mejor sí querer tener un sitio aparte y demás. Primero exploten su casa, aprovechenla. De verdad, uno puede hacer un huequito, pueden aprovechar el espacio a nivel vertical poniendo estanterías. Yo llegué a un punto en mi casa en que tenía más o menos la nevera en la sala, estanterías por todos lados, cajas por todas partes y bueno, creo que eso permite ahorrar bastante para que si ustedes son de la gran mayoría de la población, que no tenemos ahí un capital, un músculo financiero de, ay, mira tu plática para que montes un negocio, sino que a uno le toca
ir, pedir un crédito para poder comprar las cosas que se necesitan para el local, que si uno tiene un local uno dice, hombre, ¿cómo no contrato una persona? Pues ya teniendo más espacio tengo que producir más. Entonces como que la recomendación es antes de montarse en esa vaca loca, que lo mediten bien, porque les digo que eso hace que uno en la casa pueda trabajar tranquilo sin tener que digamos, soportar un montón de costos fijos que hasta un punto podrían ser innecesarios. Ya hay negocios que sí lo piden y obvio hay que emigrar y está muy bien, pero que sean decisiones basadas en números, que sean decisiones sabias, sensatas y con calma, que de verdad de esto, del afán, no queda sino el cansancio. Yo lo digo no solo por decirlo, sino porque créanme que a mí me ha pasado muchas veces que yo he dicho como, ay no, ¿por qué me fui de mi casa? Si estuviera todavía acá, no tendría que pagar esto y esto y esto. Y cuando yo estaba en mi casa, vivía así, así, asada, de tranquilo. No sé por qué se empiezan a generar frustraciones, como que si trabajamos en la casa vemos, pues o sentimos como si no estuviéramos avanzando. Y desde la casa, oigan, se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, miren cuántas empresas a raíz de la pandemia decidieron enviar a sus trabajadores a hacer teletrabajo, porque es eficiente y pues si la gente puede teletrabajar, pues uno también puede producir desde la casa. Ojo, yo con esto no estoy diciendo que nunca en su vida migren, no, con esto estoy diciendo como que, ay no, nunca monte en un sitio. Yo hoy en día lo tengo y hoy en día a veces pienso como que, ay, no quiero mandar todo al carajo, que un montón de costos fijos, ya voy a cerrar y voy a ir a mi casa, pero bueno, después se me quita y en fin. Pero sí, sí es algo que ojalá yo hubiera meditado muy bien y hubiera tenido muy claros todos esos pros y todos esos contras antes de tomar esa decisión. ¿Se puede tomar? Sí, pero si se toma que sea responsablemente, sabiamente, de manera sensata, basada en números, en la cantidad de producción que estoy teniendo. No por el hecho de uno irse a otro lado quiere decir que inmediatamente va a tener más ventas, no, tienes más capacidad de producir, pero no necesariamente uno de la nada empieza a facturar más. O sea, ojalá fuera así, ¡pim!, como hechizada, pero no sé, me ha enseñado la vida a ser un poquito más prudente, a ir un poco más despacio, sobre todo cuando no tenemos el músculo financiero que a lo mejor nos soporte si en un mes no facturamos lo mínimo que debemos facturar para cubrir todos esos costos extra. Entonces nada, yo quiero animarlos a que, a ver, desde la casa, como les digo, yo cuando trabajaba en la casa, hombre, era cuando más plata tenía en mi billetera, de verdad era cuando mejor me iba. El hecho de tener un espacio ahora sí me permite hacer otras cosas, pero creo que hoy, en el momento en que decidí irme, si no hubiera sido obligada por el cambio de casa y tal, creo que hubiera dicho, voy a poner en mi cocina una puerta, voy a seguir un tiempo acá, voy a ahorrar un poco más para que en el momento en que monte mi espacio aparte, pues no tenga que incurrir en a lo mejor un crédito tan grande o a lo mejor en responsabilidades tan grandes sin antes haberlas meditado y estudiado un poco más. ¿Por qué? Porque eso da tranquilidad. Y porque una cabeza tranquila piensa mejor, es más creativa y eso genera muchísimas más oportunidades. Sin embargo, si ya están en un sitio, pues hombre, hay que aprovecharlo, tampoco uno se puede sentar a llorar sobre la leche derramada. Como les digo, yo creo que a todos nos pasa que a veces subimos, a veces bajamos, a veces estamos bien, estamos súper bien en el negocio, a veces uno dice, ay, el carajo, quiero mandar todo a la conchinchina y dedicarme a, no sé, a hacer corazoncitos de chocolate y ya está. Pero nada, si lo tienen, todas las ganas del mundo, yo los entiendo, yo también he estado en esa montaña rusa muchas veces, muchas veces. Y si bien a uno se le quita, pues nada, para quienes todavía están en su casa, aprovechenla, explótenla, ahorren ahí un montón. Y cuando vayan a tomar la decisión, que sea una decisión muchísimo más sabia. ¿Para qué? Para su tranquilidad, porque una mente tranquila piensa mejor y por ende todo fluye mejor. Voy a seguir aquí trayéndoles, digamos, este tipo de problemáticas que son muy cotidianas, muy del día a día, muy cosas que les pasan a ustedes, cosas que me pasan a mí. Si a alguien le pasa algo que a lo mejor volvería o no volvería a hacer si volviera a empezar un negocio de repostería de cero, lo pueden dejar aquí abajo. A mí me encanta escribir, antes de yo sentarme aquí a grabar, pues escribo como que un guioncito de lo que voy a hablar, de lo que pienso, en fin, repito, no es una verdad absoluta, pero pues es mi opinión y a veces las opiniones ayudan. Si no están de acuerdo, súper bien, lo pueden comentar también por de manera súper respetuosa. La idea de este canal no es generar conflictos, es antes generar
soluciones y hacer una comunidad chévere y que todos nos creamos bastante. Y nada, por aquí estuvieron en Corazón de Cacao. Les mando un beso con todo mi alma y mi corazón y nos seguimos viendo por acá en esta sección de consejitos que les puedo seguir dando. Cora consejos con Eli. Chao, que les vaya bien.